Nos acompaña Javier Puerto. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Javier Puerto, desde Caser Asesores Financieros, para analizar el momento del mercado y para mirar un poquito más allá. Él es responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros. Oye, el tema de la guerra arancelaria, este atacar y este responder por parte de distintos países y distintos bloques del mundo a las bolsas les está generando una gran volatilidad. ¿Qué efectos puede tener a más medio plazo, de aquí a una semana, a un mes, en bolsa, en bonos, en dólar? Parece que todo está, muy tenso. No, correcto, y ya se está viendo el efecto, sobre todo en Estados Unidos, donde las compañías que también rindieron el año pasado y el anterior, las 7 magníficas, ahora están en un terreno negativo. De hecho, ahora están tirando un poco más las pequeñas o esas compañías que forman parte del SP500, pero no tienen una presencia global tan fuerte. Y lo que estamos viendo al final es que todo esto, pues todo el ruido geopolítico nos está despistando del verdadero problema, que es la falta de crecimiento, que eso en algún momento se va a impactar también en los resultados de las compañías y por tanto en las valoraciones, que estaban descontando un crecimiento que al final no va a llegar. Y esto va a tener impacto en todo, pero sobre todo en las acciones y en la renta variable, que están a unos múltiplos pues muy ajustados. Claro, y efecto también en la economía, porque se está palpando ya que la economía de Estados Unidos está perdiendo fuelle desde que Trump llegó al poder. Correcto, y todo esto pues son bombas de humo lo que hace con Zelensky, con la guerra comercial, con acusar a los socios, con acusar a China. Son al final bombas de humo que nos despistan del problema que está teniendo Estados Unidos, que por otra parte es normal porque tiene los tipos en unos niveles muy elevados. Se ha desvinculado ya totalmente el Banco Central Europeo de la Reserva Federal y parece que esa va a ser la tónica también durante este 2025, y esos tipos están impactando en el crecimiento y ya lo estamos viendo con algunos indicadores. Vamos a tener también el miércoles el PMI no manufacturero, el PMI de servicios del ISM, que ya en los datos preliminares el PMI de servicios salió por debajo de la zona de expansión. El PMI de manufacturas también está bastante débil, ya se ha consolidado el dato en 50,3, que es por debajo de las expectativas, y esto al final son indicadores adelantados de consumo, indicadores adelantados de crecimiento. También lo hemos visto con el PIB, que está en el 2,3%. Es decir, Estados Unidos está empezando a tener un problema de crecimiento, y eso se va a reflejar tanto en la situación macroeconómica como comentaba antes, en los resultados. Bueno, y en el empleo, ¿no?, que ya lo está palpando. Correcto. Si el empleo parece un poquito más controlado, ¿no? Ese 4,1% se fue al 4%, ahora se publican datos esta semana y también se espera que nos vayamos otra vez al 4,0% de empleo en el dato que se publica el viernes. Y por la parte de empleo sí que la Reserva Federal tiene un poco más de armas para decir que los tipos los puede mantener en niveles elevados y podemos esperar ese recorte o quizás 2 recortes hacia final de año. Pero por la parte del crecimiento, pues también a los futuros y los bonos anticipan que en la parte más larga de la curva, ya lo estamos viendo con repuntes de rentabilidades, que esa parte del crecimiento pues vamos a tener que impulsarla de alguna manera vía bajada de tipo de interés más tarde o más temprano. Claro, aquí tenemos esta semana reunión con el Banco Central Europeo. Parece que está cantado que habrá un descenso de 25 puntos básicos, pero lo que he estado leyendo es que dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ya hay una brecha, que hay quienes dicen de hacer una pausa en las bajadas de tipos de interés. ¿Tú cómo ves esta brecha? Al final va a depender de lo que siempre dicen, de cómo vayan los datos de inflación y cómo vayan los datos de crecimiento. Aquí en Europa pues hemos estado hablando de Estados Unidos, pero tenemos un problema bastante similar, sobre todo de los países que tradicionalmente han tirado más de este crecimiento, que están más en la industria y más en todo lo que va a salir menos favorecido con los aranceles de Trump, que es el caso de Alemania, ¿no?, que ya está en recesión técnica, ya encadena varios trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, y ese es el argumento para ver esas bajadas de tipos que comentábamos, pues 4 se ve previsiblemente este 2025 por parte del Banco Central Europeo. Pero en la otra pata tenemos la inflación. La inflación está más que controlada en Europa, estamos en una situación muy distinta ahí a la de Estados Unidos, y va a tener que estar constantemente balanceando la pata de inflación, la pata de crecimiento, para decidir cuáles son las bajadas. Aún así, nuestro escenario central, por supuesto, es que este jueves va a bajar 25 puntos básicos, que como decías ya está descontado, y que por lo menos nos esperan 2 bajadas más. Claro, y una cosa más, ese plan de rearme de Europa va a suponer un mayor gasto por parte de los gobiernos y que las reglas fiscales se relajen. ¿Eso qué efecto está teniendo ya en la renta fija?
Exactamente. Al final el problema es que esto pues no quieren que compute para el déficit de los países, pero sin embargo pues vamos a tener que entrar en unos niveles de deuda muy preocupantes, y más si al final hacemos una deuda común de la Unión Europea y emitimos bonos, que es por donde me parece que va el discurso de estos últimos días. Y esto pues al final va a provocar una escalada de los tipos una escalada de los tipos de interés reales de la economía, que se van a desvincular mucho de lo que haga el Banco Central Europeo, porque para el Banco Central Europeo sí podemos esperar que terminen el año en un 2%, pero ya estamos viendo cómo está por encima la TIR de los bonos de los principales países. Tenemos el español a 10 años en el 3,1%, el alemán es un poco más controlado en el 2,43%, pero luego si vamos al italiano o al francés también en unos niveles muy altos. Eso al final hace que se desvinculen los tipos reales de los tipos de referencia, porque no hay una gran confianza en la deuda si vamos a tener que seguir emitiendo para cubrir todo el coste que va a tener apoyar defensivamente a Ucrania. Pues Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Gracias por ese análisis. Cuídate mucho. Un abrazo.